Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Bienvenidos a nuestro podcast La Esquina del Trader. Soy Catalina Velázquez, quien nos acompañará en esta nueva temporada, y en este episodio hablaremos sobre la visión integral del estado actual y futuro del hidrógeno en Colombia. Y para este importante tema hoy nos acompaña Karen Peralta Ballén, que es la directora de la Cámara de Hidrógeno Andi Naturgas en ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Bienvenida, Karen. Gracias, Catalina, por la invitación. Muy contenta de estar acá participando en este podcast. Muchísimas gracias a ti por aceptarla. Karen, vamos a iniciar entonces y te quiero preguntar, ¿cuál es la evaluación actual sobre el panorama del hidrógeno en Colombia? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria para su implementación a gran escala en el país? Bueno, el panorama de hidrógeno en Colombia es muy favorable. Durante los últimos años se ha impulsado muchísimo el tema del hidrógeno en el país, porque Colombia es uno de los países que puede tener mayor participación o mayor relevancia en los mercados internacionales del hidrógeno. De hecho, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables, Colombia puede ser el cuarto país más competitivo en la producción de hidrógeno a nivel mundial. Entonces, esto ha impulsado muchísimo el sector en el país. Muchísimas empresas se han involucrado en esta industria. De hecho, la Cámara inició en el año 2022 y hoy, a menos de 2 años desde que se inició la Cámara, ya contamos con más de 50 empresas afiliadas. Entonces, el panorama es muy favorable y ha sido sobre todo muy dinámico en estos 2 últimos años. Sobre los desafíos, pues realmente es una industria que está iniciando y hay diferentes desafíos relacionados con crear una nueva industria. Nosotros desde la Cámara hemos identificado 3 principales. Uno relacionado con la demanda, es decir, quién va a comprar ese hidrógeno que el país va a producir, si lo vamos a comprar internamente para descarbonizar procesos internos o si ese hidrógeno va a ser exportado en forma de alguno de sus derivados como el amoníaco o el metanol. Digamos que ese es un principal desafío, estimular la demanda. Otro desafío que hemos identificado desde la Cámara es el tema de financiamiento. Los proyectos de hidrógeno son proyectos intensivos en CAPEX, por lo cual el financiamiento no es un tema menor. Y en eso hemos venido trabajando con las diferentes entidades financieras, con la banca multilateral, para poder habilitar líneas de financiamiento para estos proyectos. Y pues no menos importante, todo lo que tiene que ver con la certidumbre regulatoria. Si bien se ha avanzado muchísimo en términos de regulación y Colombia es uno de los países quizás más avanzados en Latinoamérica en lo que tiene que ver con la regulación sobre hidrógeno, de todas formas hay algunos aspectos sobre los cuales los inversionistas quieren tener mayor certeza. Por ejemplo, el tema de la definición de hidrógeno de bajas emisiones, ¿cierto? Ese es un tema muy relevante para los inversionistas de cara a decidir si desarrollar o no un proyecto en el país. ¿Cuál es el papel principal de la Cámara de Hidrógeno en el desarrollo y en la promoción de esta tecnología en Colombia? ¿Y cómo colabora con los diferentes sectores para impulsar su adopción? Bueno, la Cámara de Hidrógeno Andi Naturgas, como gremio promotor del hidrógeno y sus derivados, tiene un rol clave como articulador entre empresas. Varios de los proyectos piloto con los que cuenta el país han nacido acá en la Cámara de Hidrógeno, articulando y conectando las diferentes partes que componen el ecosistema del hidrógeno. También como articulador entre el sector público y el sector privado. Es clave para nosotros tender esos puentes entre el sector público y el sector privado para colaborar y construir esta certidumbre regulatoria de la cual te hablaba hace un momento y construirla entre las dos partes. También como articulador con la academia. Hay muchos estudios que se están desarrollando en las universidades del país que tienen que ser conocidos por las organizaciones, por las empresas, para entender cuáles son esas tendencias alrededor del mundo en cuanto nos referimos al hidrógeno y en general a las nuevas tecnologías. Entonces, el rol fundamental de la Cámara ha sido coordinar y articular los diferentes actores dentro del ecosistema.
¿Cómo puede el uso del hidrógeno mejorar la competitividad de Colombia en términos de sostenibilidad? ¿Y qué iniciativas están en marcha para fomentar su uso en diversas industrias? Esta es una pregunta muy interesante porque Colombia es un país muy competitivo en términos de sostenibilidad. Es decir, una empresa que esté evaluando dónde poner una planta de operación debería tener en el radar Colombia, porque producir una unidad en Colombia tiene una menor huella de carbono asociada respecto a otros países de la región, por ejemplo México o Brasil. Entonces, Colombia tiene un factor de competitividad muy alto en cuanto a huella de carbono se refiere. Ahora bien, ¿cómo el hidrógeno puede mejorar esa competitividad? Al disminuir la huella de carbono asociada a la producción en diferentes sectores mediante el uso del hidrógeno, lo que se traduce al final en descarbonizar la operación, pues esto ayuda a que el país tenga un mayor factor de competitividad frente a sus pares. ¿Qué iniciativas se están desarrollando en esta línea? Estamos promoviendo el corredor de hidrógeno. Este es una iniciativa de 10 empresas de la Cámara de Hidrógeno Andina-Turgas, con la cual se pretende descarbonizar parte del transporte de carga en Colombia. El transporte genera alrededor del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país y el transporte de carga alrededor del 6%. Entonces es muy importante aportar a la descarbonización de este sector, donde por supuesto el hidrógeno entra a jugar un rol fundamental. También estamos haciendo sinergias con otros sectores de la economía, sobre todo sectores que tienen o que han sido denominados de difícil abatimiento. ¿Cuáles son estos? La industria cerámica, producción de cemento, producción de acero, bueno, el transporte pesado que ya mencionaba hace un momento, y estamos pues creando esas sinergias con esos otros sectores para, por un lado, impulsar la demanda del hidrógeno y por otro lado, aportar a la descarbonización y consecuentemente mejorar la competitividad de esos otros sectores. ¿Cuáles son los planes y los desafíos para la creación de una infraestructura adecuada que soporte la producción, también el almacenamiento y la distribución del hidrógeno en el país? Bueno, cuando uno se refiere a la infraestructura, nosotros vemos desde la Cámara que hay un habilitador clave y es el despliegue de energías renovables en el país. Si nosotros queremos impulsar la industria del hidrógeno, tenemos que promover la integración de fuentes de energía renovable en el país. El hidrógeno, puntualmente un hidrógeno renovable, pues se produce a partir de energías como el sol o la energía solar, la energía eólica, también los aprovechamientos hidroeléctricos, y solo si entran en operación este tipo de proyectos podemos soñar con tener proyectos de hidrógeno a gran escala. Entonces, un primer plan que se tiene desde el sector es promover todo lo que tiene que ver con la integración de fuentes de energía renovables en el país. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con la transmisión y con la infraestructura de energía, ¿cierto? El sector del hidrógeno va a ser un gran consumidor de energía eléctrica, tanto en proyectos de autogeneración, pero también no necesariamente los proyectos de producción de hidrógeno van a estar al lado de un proyecto de energía renovable, por lo cual la infraestructura de transporte y de distribución de energía eléctrica también es clave. Entonces, en eso hemos venido participando, hemos venido también trabajando muy de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, con la Unidad de Planación Minero-Energética, para contribuir a que tanto las energías renovables entren en operación, así como los proyectos de transmisión de energía eléctrica. Con respecto a lo que acabas de mencionar, ¿de qué manera se está fomentando la colaboración entre el sector público y privado para acelerar como el desarrollo del mercado del hidrógeno en Colombia? Bueno, sobre la articulación pública y privada,
Digamos que el hidrógeno ha cumplido varios hitos o ha tenido varios hitos muy relevantes en los cuales han participado o hemos participado el sector privado y en algunos pues han sido liderados por el sector público. El primer hito importante fue el lanzamiento de la hoja de ruta. Este lanzamiento fue en el año 2021 y fue cuando se posicionó Colombia como ese gran o ese potencial país referente en la producción de hidrógeno a precios competitivos, especialmente en el norte del país. En la elaboración de esta hoja de ruta, por supuesto, participaron varias de las empresas que están incluso agremiadas acá en la Cámara y todas esas contribuciones y todos esos modelos de negocio que estaban viendo estas empresas, pues aportaron a que esa hoja de ruta fuera lo más clara posible y nos posicionara y pusiera el foco del mundo entero en Colombia alrededor de la industria del hidrógeno. También se han desarrollado diversos estudios. El más reciente fue un estudio liderado por el Ministerio de Minas y Energía y por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, en la cual se identificaron 6 potenciales hubs de hidrógeno en el país. Este estudio también se hizo basado en la información de los proyectos que ya existen en el país con aportes de nuestras empresas agremiadas. Entonces yo pienso que la contribución y la articulación entre el sector público y privado ha sido clave en este proceso. Además, porque es una industria en la cual no todo está definido y la última palabra no está dicha. Entonces, va a ser una industria que en los próximos años va a ser muy dinámica. Entonces, es muy importante mantener abiertos esos canales de comunicación y esos, digamos, lazos de confianza entre el sector público y el sector privado para trabajar alrededor de la regulación del hidrógeno, alrededor de la creación de mecanismos de financiamiento para el hidrógeno y todos pues estos aspectos que al final son desafíos para la industria. ¿Cuáles son los beneficios económicos y ambientales más destacados que se esperan al impulsar el uso del hidrógeno en Colombia y cómo se podrían maximizar? Bueno, pues el principal beneficio que tiene el hidrógeno y que va a tener el hidrógeno para Colombia es que no genera emisiones de gases de efecto invernadero en su uso. Esto yo creo que es el principal punto relevante para cuando hablamos de hidrógeno, ¿cierto? Si nosotros tenemos unos objetivos de reducción de emisiones al 2030 y unos objetivos como país al año 2050 en materia de reducción de emisiones, por supuesto que debemos estar mirando hacia fuentes de energía, energéticos, combustibles y demás que no generen emisiones de gases de efecto invernadero y ahí el hidrógeno juega un rol fundamental. Desde el punto de vista económico, de acuerdo con lo establecido en la hoja de ruta, pues se definió que Colombia puede atraer alrededor de 5.5 billones de dólares en inversiones para este sector de aquí al año 2030. Sin embargo, estudios más recientes, teniendo en cuenta los proyectos anunciados, estiman que esta cifra puede ser incluso superior a los 15 billones de dólares para el año 2030. Entonces, en términos de inversión, es un sector que se va a mover muchísimo en los próximos 6 años. Adicionalmente, pues va a tener una creación de empleo interesante, alrededor de 15.000 nuevos empleos específicos para este sector, por lo cual también tenemos que prepararnos y tener pues estos planes de capacitación, universidades listas para promover programas de formación alrededor del hidrógeno. Karen, ¿cuál es la visión a largo plazo para el papel del hidrógeno en la matriz energética de Colombia y cómo se espera que evolucione en los próximos años? El hidrógeno en el largo plazo va a entrar a jugar un rol fundamental en la matriz energética. A nivel internacional se ha propuesto que el hidrógeno va a contribuir alrededor de un 12% en la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero que necesita el mundo para su escenario neto cero. En Colombia, dependiendo de los escenarios que uno mire, pero un escenario de la transición, de transición energética sugiere que la participación del hidrógeno puede estar alrededor del 10, el 12% dentro de la matriz energética. Esto principalmente se va a dar en los usos en el transporte, ¿cierto? Específicamente en los segmentos de transporte de carga, en los segmentos de transporte de pasajeros. También va a haber un despliegue y una participación del hidrógeno usado como combustible en algunas industrias, pero también muy importante y a lo mejor no está reflejado en ese porcentaje el uso del hidrógeno como insumo industrial, que ese uso también va a ser clave, que es por ejemplo en la producción de fertilizantes o en la industria petroquímica. Entonces el hidrógeno va a entrar a jugar un rol fundamental dentro de la matriz energética, pero también como insumo industrial. Adicionalmente, se ha propuesto un gran potencial del hidrógeno como fuente de ingresos para el país en caso de que logremos pues ser competitivos y materializar esa oportunidad que tiene Colombia de exportar hidrógeno en forma de derivados. Muchas gracias, Karen, por tu experiencia en este campo. Es una información muy valiosa la que compartiste con todos nosotros acá en la esquina del trader. Muchísimas gracias, Catalina, por la invitación. Encantada de participar y ojalá sea la primera de muchas conversaciones sobre el hidrógeno. Claro que sí, un placer tenerte acá y les deseamos a todos los YouTraders un feliz día.